Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la aceptación con beneficio de inventario. Debemos partir de antecedentes históricos. Justiniano es el que introduce este beneficio de inventario, donde el heredero, al aceptar la herencia, debía efectuar una inventariación de los bienes, siendo ello un límite de separación entre los bienes propios y los recibidos, los cuales le permitían responder a las deudas del causante solo hasta donde alcanzaba la cuantificación del patrimonio del de cuyos, aplicando una previsión jurídica conocida como intra viris sucesiones. El heredero debía realizar, en la presencia de un oficial público llamado tabularis, teniendo la obligación de generar un inventario ese día, detallando y estimando todos los bienes del difunto. En caso de que faltase este tabulario, se podía suplir con la presencia de 3 testigos residentes propietarios que habitaban cerca del lugar. ¿Cuál es la definición del aceptario? Existen múltiples definiciones. Los herederos o los bienes hereditarios pasan a propiedad del heredero como una aceptación pura y simple, pero con la diferencia que sus bienes permanecen íntegros, distintos y separados del de cuyos, hasta la liquidación de los pasivos y las cargas de la herencia. Pianol nos manifiesta que la aceptación de la herencia con beneficio de inventario es una solución intermedia entre la aceptación pura y simple y la renuncia. Al ser una solución intermedia, más cercana a la aceptación pura y simple, se genera una aceptación con cláusula de salvaguarda, lo que va a evitar cualquier confusión entre la herencia y el patrimonio del heredero, los cuales permanecen separados del pasivo y el activo que han generado el causante, sin poner en riesgo y sin perjuicio del patrimonio del heredero. Podemos definirla como el derecho perteneciente al heredero o sucesor universal para no ser obligado por la acción, sino hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido y evitar así la confusión de los bienes personales con los hereditarios. Es en cierto modo una aceptación que genera una ventaja, porque el heredero se ve obligado al pago de las deudas hereditarias, sino solamente con sus bienes sucesorios, lo que diferencia en una aceptación pura y simple. ¿Cuáles son las características? Debemos tener en cuenta que una aceptación con beneficio de inventario genera 3 características. Es renunciable, optativo, individual y no es definitivo. ¿Por qué es renunciable? Porque el heredero puede renunciar a este beneficio como dispone el artículo 1042 del Código Civil Boliviano. Es optativo porque es un derecho que el heredero tiene para acogerse o no a este beneficio. Es individual porque existen varios herederos, muchos pueden acogerse a este beneficio o aplicar la otra aceptación, sin que ello implique que tengan que obligarse a los demás herederos. No es definitivo, porque deben cumplir ciertas formalidades mismas que en caso de no cumplir cambiaría a una aceptación pura y simple. Los menores de edad o en estado de incapacidad, al no contar con esa capacidad de obrar y para precautelar los intereses patrimoniales de la ley, ha dispuesto que serán aceptados bajo el sistema del beneficio de inventario, siendo los progenitores los tutores, y en caso de existir un curador judicialmente, se va a aplicar lo que se estipula en el artículo 270 del Código de Familia. ¿Cuál es la forma de aceptación en una herencia? No debemos olvidar que la forma de la aceptación se caracteriza por ser expresa y solemne.
expresa y solemne, porque se ponen en conocimiento escrito ante un juez competente cumpliendo las formalidades prescritas por ley, así como lo previsto en el artículo 1031 del Código Civil, completando con el artículo 470 del Procesal Civil, que estipula que si el heredero acepta con beneficio de inventario, debe declarar expresamente su decisión ante una autoridad judicial dentro de los plazos y las condiciones establecidas por ley, cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda, como establece el 110 del Código Procesal Civil. Y no debemos olvidar que se deben adjuntar una lista de coherederos, acreedores y legatarios, y sus domicilios. ¿Cuál es el plazo que se cuenta para que se acepte una herencia con beneficio de inventario? Pregunta de examen. El artículo 1032 del Código Civil ha estipulado que se tiene 6 meses para aceptar una herencia con beneficio de inventario. Ahora, ¿qué acontece cuando para efectuar primero el inventario? Si se acepta directamente este beneficio de inventario, en este tipo de beneficio de inventario, el heredero debe comenzar a efectuar el inventario dentro de los 2 días posteriores a la última notificación de los acreedores o legatarios de la sucesión, debiendo terminar el inventario en un plazo máximo de 2 meses. Va a fijar un plazo no mayor a 10 días para que corran en diligenciamiento con el inventario, pudiendo conceder una prórroga de 2 meses para terminar en el inventario. Ahora bien, si el heredero no acepta o no efectúa en estos 2 meses más de prórroga con la ampliación, se le va a sancionar aplicando el artículo 1034 del Código Civil, teniéndose como una aceptante puro y simple. En el caso de que el heredero haya decidido primero elaborar un inventario y luego liberarse a ver si acepta o no acepta, vamos a aplicar lo mismo, el mismo trámite, el mismo procedimiento para el caso 1. Es decir, presenta la solicitud indicando que primero quiere efectuar la inventariación para después de tener el inventario aceptar o no la herencia. Pero para ello tiene 2 días desde la última notificación a los acreedores o legatarios para iniciar el inventario. El plazo del inventario son 2 meses y se puede dar una prórroga de 2 meses más. En caso de que no se cumpla, ya saben, se aplica otra vez una aceptación pura y simple. Ahora bien, ¿cuál es el trámite para la aceptación de la herencia con beneficio de inventario? El heredero que pretenda aceptar una herencia con beneficio de inventario debe efectuar primero el acto de declaración judicial. Es decir, se va a manifestar expresamente esa decisión a una autoridad judicial dentro de los plazos y las condiciones establecidos con antelación. Segundo, los coherederos, los acreedores hereditarios deben ser notificados mediante cédula, así como en una publicación edictal una sola vez en un medio escrito de circulación nacional. En el caso que exista oposición de los intereses en la sucesión, van a tener un plazo de 5 días contados desde su notificación para deducir la misma, sujetándose a lo previsto por el artículo 452 y 453 del Código Procesal Civil.
También pueden aparecer terceros interesados, como ser acreedores o cualquier otra persona y pueda defender a través de las peticiones documentales que justifiquen las pretensiones. Cuando el heredero ha concretado la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, se va a proceder con el inventario de los bienes. En el caso de que no quiera aceptar sino hasta la inventariación de los bienes, corre lo establecido por el artículo 474 del Código Procesal Civil. No vamos a olvidar que el procedimiento para la inventariación es administrativo, debiendo guardar un orden de los bienes que se encuentren, así como la descripción referida a todas las particularidades que pudieran servir para su identificación y posterior avalúo. Esta actuación debe efectuarse con conocimiento del albacea o los herederos, los acreedores o los legatarios u otro interesado. Una vez concluido el inventario, dentro del plazo establecido por el artículo 1034 del Código Civil, el juez va a emitir un auto interlocutorio definitivo, el cual, cumplidos los requisitos legales, la autoridad judicial va a emitir o pronunciar una solución, teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario, aclarando que el régimen de la administración y liquidación del caudal hereditario está sometido al control de la autoridad judicial. Vamos a ver, antes de culminar, ciertos datos que ustedes ya los cuentan y tienen en plataforma. Estamos viendo una infografía misma que está en plataforma. La aceptación con inventario, no debemos olvidar que es una aceptación pura y simple, voluntaria. En los trámites voluntarios es importante cumplir el principio de inmediación y el principio de acto único, es decir, todos los solicitantes deben estar presentes. La vía judicial, por el tema del artículo 51 de la Ley 603 que establece, debe hacerse inmediatamente el beneficio de inventario. Sin embargo, los jueces han estado rechazando este tema porque la competencia que le corresponde al notario, como en otros temas de materia civil, no es el problema en sí, ya que se puede hacer a favor de los menores. El trámite de la aceptación de la herencia tiene dos fases. La primera está compuesta por 3 pasos. Está la petición, la aceptación y el trámite en sí. En la petición, el trámite de la sucesión sin testamento se realiza con una petición escrita, además de los documentos comunes. La documentación o la petición debe adjuntar el certificado de defunción original del causante, el documento que acredite la calidad de heredero, es decir, la forma de acreditar esta calidad de heredero es el certificado de nacimiento y el certificado de descendencia que va a ser emitido por el CERECI. A momento de hacer la solicitud, deben tener en cuenta de colocar datos completos de los progenitores o el de cuyos, a la fecha de nacimiento, para así evitar inclusión de descendencia de las personas homónimas, esto en el CERECI, a efecto de que les corrobore y les entregue documentación referida al causante con el cual ustedes están trabajando. Luego viene la fase de la aceptación. Algo que no deben olvidar con la documentación adjunta, ¿en qué consiste? Aparte del certificado de descendencia, en el caso de que estén casados, deben adjuntar el certificado de matrimonio, el certificado
o el carnet del DECUYUS, la cédula de identidad, la solicitud, la boleta de pago de la alícuota. Para esto el notario les va a dar la documentación. Luego viene la fase de la aceptación y el trámite, donde se van a elaborar dos actas, una de revisión y verificación. El notario de fe pública va a verificar la documentación presentada y va a informar al director del DIR-NOPLU sobre el inicio del trámite y va a emitir un acta de notoriedad. La segunda fase comienza con la protocolización del acta de la aceptación de la herencia, incluyendo el pago de los impuestos sucesorios a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de otras personas. Para la aceptación pura y simple, así como para la aceptación con beneficio de inventario, deben adjuntar la misma documentación para que el juez los declare expresamente su aceptación como herederos. No deben olvidar, en plataforma está esta infografía, en la cual solamente presionan estas teclas y van a aperturar los datos. Por ejemplo, con relación a la ocultación de bienes, el heredero que solicita una aceptación con beneficio de inventario va a resultar culpable de ocultar con mala fe o haber omitido la inclusión de bienes en el inventario o haber incluido deudas no existentes. ¿Y qué va a generar? Se va a perder esta aceptación y se va a tener como una aceptación pura y simple. El plazo para la aceptación son 6 meses. Deben tener en cuenta que los gastos del inventario y la rendición de cuenta van a salir de la masa hereditaria. Les he colocado un modelo de memoriales en este espacio para que ustedes tengan conocimiento de cómo puedan trabajar. Esto para la actividad que vamos a realizar en la siguiente clase. Con lo que hemos concluido la clase del día de hoy, queridos estudiantes, que tengan muy buenas tardes.